edición de Portal Agropecuario. Y como hacemos habitualmente, hoy vamos a hablar de ganadería, de cuestiones que tienen que ver con las carnes, con la tipificación, con lo que la Argentina manda a los mercados internacionales, pero por supuesto pasando antes por nuestros frigoríficos. Voy a hablar con un especialista, un hombre que realmente sabe, pero sabe mucho, porque así me han dicho que evidentemente tiene una gran trayectoria. Incluso me han dicho, ¿saben una cosa? Que él cerró la Junta Nacional de Carne, él cerró la puerta de la Junta Nacional de Carne, no sé si será cierto. Es Lisandro Olmo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda usted? Todo muy Es bien, casi un trabajo hereditario. Mi padre fue uno de los fundadores. pero así me decían que anduvieron cerca de cerrar la puerta cuando terminó. Y sí, y sí. Yo Bueno, me fui a trabajar de gerente a un frigorífico. Bueno, era Ramallo, ahora es Arrebif. si yo le preguntara a usted quién es Lisandro Olmos, ¿qué me diría? Bueno, mi actividad empezó de muy chico. Yo me crié en el campo, en Azul. Mi padre era administrador del campo de un tío mío. Y Y bueno, en mi casa no había guita para muchas vacaciones ni nada. Entonces mi padre me llevaba a las ferias porque él le trabajaba en inspección de inscriptos en la Junta. Entonces las vacaciones mías me iba en el auto con el viejo a las ferias. Y las vacaciones mías eran así. El viejo le preguntaba al capataz, ¿tenés algún caballo manso para este? Este era yo. Y sí, tengo un torcillito así, que sé yo, bueno, acá tenés un peón más. Y el viejo me hizo laburar y después cuando veníamos, terminaban las vacaciones, uno me decía que había ido a Mar del Plata, otro a Pinamar, otro a Punta del Este, ¿y vos dónde estuviste? Y yo fui a las ferias con el viejo y qué sé yo. ¿Y comías con los peones? Sí, por supuesto. Me tenían una envidia la gran siete, porque y andabas a caballo todos los días. Y sí, era así el laburo en la feria. Así que esas eran mis vacaciones. Así que mi vida fue con posición la vaca, porque después mi viejo se enfermó y yo entré un poco para apuntalar la casa a los 18 años por necesidad de que hacía falta aporte. Yo trabajaba de los 16 y siempre los mismos temas, y entré en tipificación, después porque estudiaba veterinaria pasé al mercado de Hacienda en Liniers y me iba del mercado a la facultad de veterinaria y bueno, después me puse de novio y entré a trabajar en una consignataria porque no me alcanzaba la plata con el trabajo de la Junta. Y después la consignataria cerró, que tenía 46 sucursales de feria, una firma que se llamaba Nievalanda. Y cuando cerró nos llamaron a todos los representantes que compráramos el Clarín, porque la firma, bueno, hubo un episodio en la cual una persona se llevó la plata de todas las ferias y me hizo un curso de inseminación a la Martona. Estaba yo con la feria en Magdalena, yo andaba con una feria que remataba todos los meses yeguarizos y todos los meses invernada y cría allá en Magdalena, recién casado. Y tenía que juntar 5.000 cabezas por mes. Tenía que andar como loco. Cuando Magdalena eran casi todos caminos de tierra, de conchilla, todos campos cerca del río, campos con cangrejales que había que revisar hacienda y todo. Bueno, y de ahí fui a parar al Chaco con la compañía Timbó de inseminador, me fui. De ahí quedaron contentos con mi trabajo, con mi desempeño, me dijeron, ¿querés ser segundo mayordomo en estancia Tapenagay en Cotelay, Chaco? 32.500 hectáreas. Yo con mi mujer, que vivía frente a la Plaza Vicente López, porteña, traductora de inglés, egresada de la UCA, me la llevé allá. No sé cómo me siguió, me debe haber querido mucho. Tuvimos 48 años casados, soy viudo. Y, y de ahí me ascendieron a mayordomo de Estancia Santa Olga, a Formosa. Formosa atendí un campo de Dertelendi, que era Sol de Mayo, la desembocadura del Bermejo en el río Paraguay. Y de ahí fue a parar a Corrientes, a dos campos en San Miguel Corrientes, Curuzú, Laurel y Santa Julia, bueno, hasta que se terminó
todo ese trabajo. La compañía Timbó se vendió, que era Timbó y Pilagá, estaban juntas. Y me fui a un campo de Ayerza en Sierra La Ventana de mayordomo con mi mujer y bueno, llegó la noticia por una ecografía que iba a tener una hija con síndrome de Down y entonces ahí yo le dije a mi mujer, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y ahí entré de comprador del frigorífico Montegrande, en la época que compraban 1.400 cabezas por día en Liniers. Fines de semana en las ferias, comprando también, o yendo a revisar a los campos. Y después Horacio Lanuse abrió una casilla y me dijo si no quería ser vendedor en la casilla. Bueno, me fui a trabajar con él y cuando ya estaba por sucumbir Horacio Lanuse, porque bueno, estaba con muchos problemas de guita, mesas de dinero, todos esos temas, con las ferias en Corrientes y una serie de pelotes, eh, un cuñado mío que era vicepresidente de Kellogg's me dijo si le daba una mano para hacer un frigorífico de papas en Mar del Plata, que después fue de Peguamar. Fue el único trabajo que no tuvo nada que ver con las vacas. Hicimos un frigorífico de papas en Mar del Plata, que hoy día es de Peguamar, en un paraje que se llama La Polola, que está entre Batán y Nicanor Otamendi, y vivíamos en Mar del Plata, íbamos todos los días. Y de ahí, cuando terminó eso, volví a la Junta de Carnes, porque un día me encuentro en la calle con Bodri, que era jurado internacional de Charolais, y me dijo, che, pero tipos como vos en la Junta hacen falta, ¿no? Qué sé yo, bueno, entré en control de calidad y estuve hasta que, como dice usted, se cerró la puerta. Estuve siete, primero fueron 7 años, la segunda etapa fueron 10 años. Y de ahí me fui de gerente del frigorífico Ramallo, que era un grupo de ferieros que eran acreedores mayoritarios de la quiebra, hasta que el dueño se fue con el IVA de todos los usuarios. Historia vieja en la carne. Terminé trabajando con Jorge Genés, un tipazo, muy buena persona, y bueno, le atendía como 4 frigoríficos a él. Iba todos los días a Yaguané cuando existía y de Yaguané me iba a Morón y de Morón me iba a Cocarza, que ahora es Ecocarnes, y de ahí a Río Platense, todos los días, así es el laburo, organizaba las faenas, todo. Y y bueno, así fueron las cosas. Y bueno, trabajando así con Genés, después este, tuve la posibilidad de entrar a Senasa por concurso en el 94, que fue el último concurso que hubo para entrar desde la calle. Y ahí entré a Senasa y ahí desarrollé mis actividades en frigoríficos, en control de calidad y al mismo tiempo hice control de calidad para Kurt, para los alemanes. Hice control calidad para un señor Van Helder en Cabaña de los Andes, carne que iba a Valencia, España. Y hice control de calidad para LIAF, que es una certificadora, y hoy día todavía hago certificación de carne Angus. Sigo trabajando en el tema. Y hago docencia en Florencio Varela, doy cursos de manipulación de alimentos para la gente que trabaja en la actividad. Ahora, eh, a todos esos años vista, ¿cómo ve hoy la ganadería, teniendo aquel mojón de sus inicios? ¿Cuántas cosas se han hecho bien en la Argentina y cuántas no? Bueno, yo creo que estamos en una etapa de grandes posibilidades, que lo de China, que iba a ser un fracaso, volvió a resurgir, que la cuota Hilton, con las 29 toneladas y el 20% de prelievos, yo creo que tenemos una gran oportunidad en este momento. Y esas son las cosas buenas. Y las cosas malas,
que hace 15 años que tenemos el mismo stock ganadero, que hay una falta de eficiencia sin duda, que está a las vistas. Está bien que han tenido erradicación de la zona productiva de ganadería, zonas marginales, una expansión de la soja, ha habido diferentes factores, ¿no es cierto?, que han modificado. Y los campos ganaderos muchos han desaparecido, un poco reemplazados por el feedlot. Y tal vez un inconveniente que tengan los ganaderos, que hoy día todos los frigoríficos tienen su feedlot propio y engordan ellos la hacienda. Entonces compran la recría y la terminan ellos. Se le acabó el negocio al ganadero de hacer esa etapa, ¿no? Salvo un ganadero que sea muy eficiente, pero tienen un buen precio en este momento que compensa. Está bien que es un trabajo sacrificado, yo lo he hecho y sé que es sacrificado y que no es para cualquiera. Ahora, obviamente, allí hay mucho de mejorar el índice de preñez, ¿no? Porque al no tener Y superficie, es verdad, yo pienso un poco que el tema de China fue, en cierta medida, si bien fue útil para un momento que estaba pinchado todo, se mató la gallina de los huevos de oro, porque se mataban vacas, y bueno, yendo a certificar Angus, he visto faenas eh, para China de vacas de tambo todas preñadas. Y uno dice, bueno, está bien que hoy día con el control lechero pueden hacer ecografía y saben la cantidad de terneros machos que van a tener, que bueno, para la producción láctea no tiene utilidad el ternero macho, pero y antes muchos se criaban guacheras, después se recriaba y después se los terminaba a campo, se hacían esos novillos soberos de 540 kilos que se hacían a pasto en aquel entonces, pero se comían hasta los postes los alambrados. Son unos novillos que son muy difíciles de terminarlos, ¿no? ahora, en materia de tipificación de carnes, de aquellos tiempos ahora, ¿se ha evolucionado o de alguna medida se ha involucionado? Bueno, lo que se ha agregado ya existía. Lo que se ha agregado era para la carne con marca, que yo trabajé en Senasa en ese entonces. Yo estaba en calidad, hicimos la certificación Angus y después la de Hereford, que en realidad de Hereford fue un copia y pegue de lo que se había hecho en Angus. Y después trabajé en hacer los manuales para la Wagyu, cuando empezó la raza japonesa. Y se le agregó la nueva tipificación, el marbling, el área de ojo de bife, el color de carne, el color de grasa, es lo que se le modificó. Hay cosas que las acepto y cosas que disiento, a pesar de que yo trabajé, me habían contratado a Argeninta para trabajar con la nueva tipificación, pero ya el esquema estaba aceptado, aprobado y había que mejorar la faceta técnica, pero por ejemplo... Para mí, que una vaquillona o un novillito sea hasta cuatro dientes es un poco como que vos viajes en el ascensor con una señora de 80 años y porque no se casó le diga señorita. Es un poco un castigo a la precocidad, ¿no es cierto? Un animal de una vaquillona de cuatro dientes ya es una vaca. Y de cuatro dientes también es un novillo. Está bien que mucha gente en el norte te puede llegar a decir que no puede entorar las vaquillonas porque están en los esteros de Iberá con menos de cuatro dientes. Bueno, pero es una falta de eficiencia. Y cuando eso sucedía, yo estuve en el norte, en los esteros de Iberá, no te manejas por la dentición tanto, sino por la conformación del animal, ¿no es cierto? La caja que tenga la vaquillona, cuando ya sabes que puede tener una cría porque ya tiene la conformación, no te guías tanto por los dientes como por la conformación, ¿no es cierto? Y disienten algo más? No, solamente en eso. En otras cosas me parece positivo que se mire el marble, el ojo de bife. Justamente el otro día que Oscar me propuso que le haga esa charla por la Blonde Aquitaine,
que trabajé, bueno, se hablaba de factores de cruzamiento, como están hablando aquí, tiene. Bueno, lo que hay que mejorar, una gran masa muscular, un buen rendimiento. El argentino nos gusta un poco comer la grasa. La carne, si no tiene un poquito de grasa, no nos gusta. Entonces, habría que mejorarle un poco el marbling, otro tipo de cosas para compensar ese buen rendimiento, esa gran masa muscular, esa gran cantidad de carne con un ojo de bife que tenga más grasa intersticial y que sea, que es lo que produce el flavor, que es cuando uno lo mastica, tenga ese favor característico de que le da la grasa, que le da cierto gusto, por lo menos a los argentinos nos gusta un poco comer grasa. Yo me acuerdo cuando hacía control de calidad en la Junta de Carnes, había un frigorífico, ahora se llama Muge, que está en Eva Perón, antes era Avenida del Trabajo, y Oliden, ahí en Mataderos. Ese frigorífico le vendía carne a la famosa parrilla que estaba en la costanera que se llamaba Los Años Locos. Ujú. Y tenía un famoso bife de chorizo que todo el mundo se moría por comerlo. Yo me moriría por comerlo ahora, pero ya tenían un vasco no me acuerdo cómo se llamaba, Aguirre Zabala, no sé, era un vasco, bien vasco el apellido que compraba en el mercado de Hacienda para él, y compraba Shorton de 500 kilos, pero unos novillos espectaculares. Bueno, esos bifes no los vamos a ver nunca más. Ahora, en algún momento cuando arrancó el feedlot y los feedlots se enojaban, porque algunos decían que la carne en algunos casos tenía gusto a cerdo. Sí, Eh, eso se ha mejorado, sigue estando. bueno, eso se ha mejorado. Es un poco, eso pasa cuando hay una saturación de grasa, pero más se produce por la grasa externa. Cuando ya la grasa es 3 o 4, que eso sucedía mucho con la famosa vaca amarilla, que antes se daba mucho la grasa amarilla en la vaca, sobre todo en la vaca machorra y en la vaca manufactura. Ese tema de la grasa amarilla, había razas, fenotipos que tenían ciertas inconvenientes en eso. Eran espectaculares a la vista y después yo compraba Hacienda y había un señor que estaba sobre la ruta 41 que tenía unas vaquillonas espectaculares. Las comprabas y te salía la grasa amarilla. Y a la gente a la vista no le gusta la grasa amarilla y es otro el gusto. Ahora, como es todo feedlot, la grasa es blanca y aceptable por todos, pero también tiene un poco de las proteínas malas, ¿no? Que son las que después son problemas al corazón y qué sé yo, que ya la grasa, la hacienda pastoril tiene el famoso ácido linoleico que en realidad produce las proteínas buenas. Pero gustos son gustos. Seguro. Ahora, obviamente se viene trabajando muy fuerte, sobre todo desde la Asociación de Criadores de Angus, con todo lo que es la carne certificada, con todo lo que son la genética ha crecido mucho, ¿no? En la Ha ganadería mejorado, ha y ha mejorado aportado un mucho, cambio. se trabaja muy bien. Inclusive estos años, bueno, tuvieron los Petersen ahí en el stand de Angus. Y la carne que justamente estaban cocinando era la carne que yo certificaba en Muge en ese frigorífico. Y en un momento querían mejorar un poco el coso y llevé dos despostadores, dos correntinos que hacían 60, 70 cuartos por hora. Bueno, la gente quedó enloquecida porque imagínese ver trabajar tipos, dejar los huesos blancos y verlos laburar a ese ritmo. La gente que de Buenos Aires, de ciudad, no lo conoce. Lo que es una cosa una carnicería despostada y otra cosa ritmo de línea, ¿no es cierto? Que tienen que seguir. Ni le cuento lo que es Swift Rosario, porque yo también he dado cursos de despostada y charqueo en Matievich y mucho, pues yo estaba en una certificadora, justamente que estaba Germán Manzano, Indeser,
Estamos todavía tenemos algunas cosas. INDEC es la parte de docencia y SICA es Instituto Certificador de la Carne Argentina. Y ahí podríamos certificar, pero no lo estamos haciendo. Pero nos dedicamos más a dar cursos, que dimos cursos, era un programa del Banco Mundial que lo dejamos de hacer porque se cortó. Hicimos las normas, las normas de evaluación del personal, todos los puestos de trabajo. Evaluamos cómo trabajaba el degollador, cómo trabajaba el despansador, cómo trabajaba el camarero, cómo trabajaba el tipificador. Todos los evaluamos y teníamos normas de evaluación en la cual le hacíamos las preguntas. Firmaba de conformidad el operario, y firmabas vos. Y entonces era la certificación de competencias como tiene Australia, era un plus de calidad que dábamos con eso. Y después al frigorífico, todo era sin costo alguno para el frigorífico, un programa que venía del Ministerio de Trabajo. Y le decíamos al frigorífico si quería que le hiciéramos una devolución sin costo para que mejorara algunas cosas. Y lo hicimos, yo evalué 18.000 operarios de la carne. Por todo el país anduve. Ahora, mucho se ha hablado de la Junta Nacional de Carne, de la Junta Nacional de Granos, cómo empezaron y cómo terminaron. Sí. Eh, si Argentina fuera un país normal, ¿hubiesen servido esas juntas? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Por supuesto, hubo épocas de la Junta de Carne que fueron malas y épocas que fueron buenas. Un momento que yo le diría, ¿qué fue lo malo? Bueno, no quiero tocar la sensibilidad de nadie, entonces, bueno, en realidad hubo un intercambio entre organismos nacionales que podían pasarse de un lado al otro. Y entró a la Junta de Carne alguna gente que venía de otros lados con mañas de otros lados. No digamos qué organismo ni nada, pero era así. Y esa gente un poco desvirtuaba un poco la función de la Junta de Carne. Eso sería lo malo. Y el otro, lo bueno, que aparte de tener la condición técnica que tenía gente bien formada. Trabajábamos en puerto con laboratorio propio, control de calidad, controlábamos conserva, controlábamos carne cocida, ovinos, liebres, estábamos en todo el tema cortes. Era muy completo, era muy completo. Y bueno, lo que también le dolió a los que hicieron la intervención, que bueno, nosotros ganábamos un sueldo similar al personal de aerolíneas de tierra, ¿no es cierto? Teníamos muy buen sueldo, más el viático, más todo, pero reteníamos creo que era el 0,5 del IVA, lo que sustentaba toda la estructura de la Junta de Carne, o sea que no le pedía plata a nadie. Con lo que recaudaba del IVA, se pagaban sueldos, viáticos, todo. Para mí era eficiente la Junta de Carne. Por supuesto, hay sus detractores y sus... La Junta de Granos no puedo hablar porque no la conocí. No, por supuesto, muchas veces cuando la política mete la cola y empieza a complicarse y empiezan a primar otros intereses, no hay estructura que aguante. No, no, por supuesto. Por supuesto, no todo tiene que ser el mercado, no todo tiene que ser el Estado. Yo soy partidario de que el Estado debe existir, que los controles deben existir, pero no para prohibir ni para hacer lo que se vino haciendo estos últimos 20 años en la Argentina con la carne, que creo que también por eso hemos llegado a lo que hemos llegado hoy, ¿no? El Sí, productor sí. tiene falta de previsibilidad y entonces tiene que tener un horizonte de 30 meses vista y cuando no tiene una previsibilidad como quizás tiene hoy, evidentemente no quiere apostar. Ahora, por supuesto que queda mucho por avanzar. Hoy los controles están funcionando en la Argentina. Bueno, el organismo de control era lo que fue la ONCA. Yo capacité gente para la ONCA,
tuve un contrato de Argeninta, estuve ya jubilado, capacitando gente para la ONCA, trabajé en la nueva tipificación, hice una tipificación de ovinos que no la aplicaron todavía, y hice un nomenclador de ovinos. Los dos nomencladores de vacunos que se hicieron en la Argentina, en inglés y en castellano, los hice yo. Uno con Mariano Pelliza, un veterinario que era de Junta, que falleció ya, y el otro lo hice totalmente solo. Es el que tiene el Instituto de Promoción de Carnes, ese lo hice yo. Este, y bueno, hay mucho por hacer, mucho para mejorar, y los controles que se estaban haciendo últimamente eran totalmente obsoletos y muy politizados, y muy politizados. Eso es lo Estamos que ven. hablando de la etapa anterior de este gobierno. Sí, 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 sí. Este gobierno ya prácticamente no sé qué está haciendo, no sé porque no lo estoy siguiendo el tema. Han quedado muy poca gente, han jubilado a los que sabían, y no sé si han formado nueva gente ni lo que controlan. Estaba la gente de granos que controlaba los caudalímetros de los tubos de silos y hacían las medidas. Pero yo les di algunos cursos, también a ellos les di cursos de higiene y seguridad, porque se tenían que subir arriba de los tubos. Doy cursos de higiene y seguridad industrial también. Bueno, es un tema que me apasiona. Usted se dará No, cuenta. sin dudar, porque evidentemente la ganadería argentina ha crecido y si no creció más fue por imperio de la política, yo no tengo ninguna duda de eso, pero también es cierto que hay muchas cosas que intratranquera los productores deberían mejorar para poder seguir avanzando y ir combatiendo este cuello de botella de falta de stock que me parece que nos va a complicar la vida. Yo creo que sí. Cuando, cuando nos abran la puerta para ir a jugar, no va a haber chicos. Ahora, eso, ¿cuánto tiempo necesita para revertirse y en cuánto influyen las políticas de Estado sobre el tema? Y las políticas de Estado un poco decepcionaron al productor, en etapas anteriores los impuestos y bueno, todas esas cosas que tuvieron, las retenciones, los famosos permisos de exportación que se hicieron en el tiempo de Moreno, que no me acuerdo cómo se llamaban, sí, había ROE, ROE. los ROE. Y todo el negociado que hubo detrás de ello, y gente que se hizo rica con eso. Y se aprovechó todo eso. Y muchas cosas más. No quiero entrar a hablar porque este, No, la cuestión no es hablar del tema político con usted, que es un especialista en carne, pero obviamente no. siempre se mete en estas cuestiones porque en definitiva son las que no permitieron que el sector creciera. Y Ahora, eh, uno a veces dice que la leche que toma hoy no tiene nada que ver con la leche que tomaba cuando era pibe, ¿no? La carne que se come hoy tiene otro sabor, es la misma, es mejor. a mí, no sé, un poco hablando con un comercial de carne que es amigo, que también lo conoce Germán, hablando de gente que conocemos en común, dice, tanto se está jorobando con la carne a feedlot cuando Estados Unidos quiere pegar la vuelta y volver a la carne pastoril. O sea que un poco las propiedades de la carne pastoril son otras que las que tiene la carne a grano. Primero que el animal es un rumiante, ¿no es cierto? Tiene varios estómagos, tiene que digerir, pasar por todos los estómagos y, y lo están transformando en un monogástrico, ¿no es cierto? Como si fuera un chancho. Y el vacuno, por supuesto, tiene una buena conversión de kilos, la grasa blanca y qué sé yo, pero no es una cosa natural. Si uno ve las vísceras rojas, por ejemplo, los hígados, se encuentra con muchos tejidos necrotizados, ya no es el hígado color
cereza, ese que se veía antes, ahora es un hígado medio amarillo, porque el animal no está hecho para eso. Y no creo que sea bueno, en definitiva, a la larga. Por supuesto, no hay la disponibilidad de campo, los campos se han modificado, se han tirado a la miércoles los molinos, se han sacado las tranqueras, se han tirado a la miércoles alambrado, entonces hay un costo de estructura que no sé si se va a poder a volver medio rápido, ¿no es cierto? Eh, Ahora, ¿qué cosas sí se podrían hacer para mejorar el stock hoy? y yo creo que hay que potenciar todo lo que es el litoral, Corrientes, toda esa zona que tiene un potencial importante, con pasturas tropicales, con pangola, con razas que se adapten más a esos medios, ¿eh? Como muchas experiencias que están haciendo con los búfalos, con el Braford anda muy bien, el Brangus, el Brangus anda bien, pero no como el Braford en el litoral. Y después, inclusive las razas índicas que se usen más el Brahman, que es más carnicero, que el Nelore. Y aparte tiene otro problema, esa raza es el temperamento, es mucho más indócil que, le digo porque yo estaba en la compañía Timbó, que son los que trajeron el Brahman al país. Y, y yo estuve en un campo en Formosa que tenía, porque ese campo había pertenecido a Árbol Solo y había algunos Nelores, había unos Nelores que no entraban nunca en los recuentos, había que entrarlos enlazados al corral, eran bravísimos. O Ahora, sea, uno hace, ese temperamento le impide al animal, por ejemplo, comer tranquilo, relajarse. ahora nosotros, por supuesto, China es la aspiradora, la gran aspiradora de carne argentina, ¿no? Sí, Pero ¿habrá posibilidad de tener otra mirada hacia otros lados, habida cuenta que esa fuerte dependencia nos puede jugar en algún momento en contra? y yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No habría que cerrar nunca las puertas de la Hilton, de la 481, del kosher, el kosher sobre todo Estados Unidos, que tiene mejores precios. Y no dejar de lado a China. Después está el halal, todas las faenas islámicas, países islámicos. Bueno, uno se encuentra ahora que exportar a Inglaterra hay que hacerlo halal, porque en Inglaterra es más musulmanes que ingleses. Se encuentra con todos esos cambios culturales que también. Y sobre todo que esas exigencias que de pronto la Unión Europea empieza a poner sobre cuestiones de alimentos que no vengan de zonas deforestadas o esa propia Sí, sí. introspección que tienen los franceses o los alemanes que nunca van a querer que Argentina firme ese acuerdo con el Mercosur, que el Mercosur firme ese acuerdo con la Unión Europea, evidentemente van a seguir complicando, ¿no? No, seguro. Sí, 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 sí. Después, no hay que dejar de lado que también hay muchos países que triangulan. Ujú. Eh, Yo en un momento estuve 6 meses en Costa Rica, que fui por Senasa a capacitar la gente allá para armar una tipificación. Inclusive tuve intenciones de quedarme a vivir en Costa Rica con la familia, pero falló políticamente porque el que iba a ser ministro de Agricultura no ganó las elecciones, el presidente no, así que no me quedé en Costa Rica, vine para acá. Me quedé, seguí en Buenos Aires. Fui a Costa Rica 6 meses y vine. Y bueno, uno se encuentra con otros problemas y bueno, yo me mataba de risa porque allá el deporte popular es los rodeos de toro, hacen jineteadas de toro, entonces todos los animales son enteros y son todos de raza índica, se encuentra uno con raza Guserat, con raza Hindú Brasil, con raza Brahman, con raza Nelore. Y entonces, y encima no capan, así que imagínense la terneza que tiene esa carne. Y Y ellos son proveedores de carne picada. Cuando uno pica la carne por 3 milímetros, la carne picada toda es tierna, ¿no es cierto? Es para proveer para las hamburguesas que comen los americanos.
Ese era el mercado que tenían cautivo. Y bueno, en una oportunidad me mostraron unas cajas de exportación y había carne argentina triangulada. Yo me di cuenta que era carne argentina. Lisandro, leo con la última. Argentina tiene una carne excepcional, Sí, excepcional. sí, eso no tengo duda. Yo creo que tenemos la mejor carne del mundo. Pero muchas veces cuando uno en el mercado interno va a comprar carne, eh, no recibe lo mejor. Eso, No, eso son especulaciones de la cadena comercial, no, porque yo creo que no hay ventas, no hay poder adquisitiva y no hay poder adquisitivo y el carnicero primero trata de vender enfriado, después se le empieza a deteriorar la mercadería y empieza a congelar, después descongela y no todo lo que descongela está en condiciones, entonces pasa a la carne picada. En la carne picada por ahí se le empiezan a deteriorar los pollos, empieza a mezclar un poco de pollo, un poco de cerdo, o termina todo en chorizo, en hamburguesa. Y bueno, el tema es el poder adquisitivo, la gente no tiene plata para comer carne como comíamos antes. Y bueno, hasta los 100 kilos per cápita que se comieron, no sé si ahora se comen 30 kilos por habitante por año. está bien, pero más allá que no tiene poder adquisitivo, muchas veces se termina comprando carne a un precio elevado y lo que se está Sí. dando no es bueno tampoco. No, 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 por supuesto. Sí, sí, porque no tiene ventas, se paga mucho, el novillo está muy caro y el tipo quiere rebuscársela de cualquier manera. Y entonces, uno compra milanesas, ya vienen feteadas y bueno, vienen dos espectaculares arriba y el pichicho viene en el medio. Todo es así, todo es así. O le mezclan, yo sé porque conozco algunos exportadores que también tienen carnicería y entonces me echan lo bueno con lo malo, un poquito, para que el tipo no se queje del todo. Y bueno, eso es lo que pasa. Lisandro, le agradezco mucho estos minutos, la verdad que ha sido un gusto conversar con No, usted. por favor, ha sido un gusto para mí también hablar con usted. Así Discúlpeme, que, me puse para adelante, como usted me dijo que no me... no, por favor, quédese tranquilo, que como diría Jack el Destripador, lo importante es el contenido y lo importante es lo que usted nos ha contado estos minutos. Le mando un gran abrazo. Un gran abrazo y un gusto conocerlo. Lisandro Olmos, un hombre de todo terreno, de la ganadería, perito de carne, clasificador, nació en el campo y sabe lo que ha pasado tanto en el Estado como en el sector privado y tanto en la cadena comercial como en la producción. Así que seguramente no será esta la última oportunidad que estaremos conversando con él. Seguimos con más Portal Agropecuario.